de interés nacional muy importantes a esta hora en Colombia. El primero, la decisión del Consejo de Estado en las últimas horas de quitarle la curul al profesor Antanas Mockus. Ya no va a ser más senador. Dice el Consejo de Estado en un fallo de la 65ª que Mockus sí contrató con la gobernación de Cundinamarca un programa de corpovisionarios, esa fundación que él tiene, en la que dicta programas de liderazgo, de formación, de valores, de virtudes. Hizo un contrato en un periodo que no está estipulado para hacerlo si se aspira a una corporación pública. Pues bien, decidió entonces el Consejo de Estado que no actuó dentro de los límites establecidos y por tanto perdía su curul. Ese es el primer tema también de lo que pasó el lunes con el desplante al presidente Duque en el Cauca, en Caldono. Lo dejaron manicruzado, no fueron los indígenas a la reunión, estaban a tan solo 200 metros uno del otro, pero los indígenas exigían que fuera en la plaza pública. Al presidente Duque le habían dicho su cuerpo de seguridad que por ningún motivo podía ser al aire libre, teniendo en cuenta pues, lo que dijo el fiscal general el día anterior. Esa reunión fue el martes, corrijo, en Caldono. El fiscal salió el lunes a decir en las horas de la noche que estaba amenazado el presidente y que incluso había, sí, personas con armas de largo alcance para atentar contra su vida. Y también estaremos hablando un poco de la gobernabilidad, las objeciones que se hundieron en la Cámara el lunes. Bien, tenemos tema, por lo tanto comenzamos. Comienzo presentando a nuestros panelistas. A mi derecha, el coronel retirado Carlos Alfonso Velázquez, analista político. Coronel, ¿qué tal? Bienvenido a Debates Cristovisión. Gracias por la invitación y con mucho gusto estoy aquí para compartir con los amigos del panel los temas de actualidad. Usted es columnista del Nuevo Siglo, profesor de la Universidad de La Sabana, de todos estos temas de política. También fue candidato a la presidencia. Precandidato. Precandidato, sí. Compitió con Clara López. No competí, sino que Clara López me sacó de tajo ahí con unas maniobras sofisticadamente corruptas, entonces yo preferí no pelear y salir. ¿Usted iba por qué partido? Por el aval de la ASI. Yo había estado militando en la ASI como 2 años antes y pedí el aval oficialmente, y cuando me di cuenta, y Clara López estaba recogiendo firmas, y cuando se dio cuenta que no podía recoger las firmas, llegó allá y salí de tajo. Después llegó su jefe Petro arrasando. Yo no me meto a pelear allá, chao, no estoy para esas vainas en este momento. Pero la ASI le había dicho a usted que usted iba a ser el candidato presidencial de ellos. Es que la ASI cambió de comité directivo. Entonces el anterior me dijo que sí, y el que entró fue el que dijo que no. Porque ahí hubo demandas, claro. Eso fue la embarrada. Sí. Bueno, muy bien. Coronel, ¿actualmente dónde dicta clase? ¿En La Sabana? ¿En alguna otra universidad? Sí, estoy dictando Ética Social y Ciudadana en la Universidad de La Sabana. ¿Y en alguna otra? No en ninguna otra. ¿Y su columna del Nuevo Ciclo qué días son? Los lunes cada 15 días. La última se llamó Vacíos en la competencia gubernativa. Pues se refería al presidente Duque. Muy bien, muchas gracias de nuevo por estar aquí en Cristovisión. Está conmigo también David Racero, representante a la Cámara por el Partido de los Decentes. ¿Qué tal, congresista? Bienvenido. Daniel, muy buenas noches. Gusto estar de nuevo en este panel. Por supuesto, cordial saludo, coronel, colega José Daniel, concejal Andrés y a toda la audiencia que en este momento sintoniza con nosotros. Muy bien, ¿cómo va su doctorado? Por fin pude retomarlo este año. El año pasado, por estar en campaña, me tocó dejarlo quieto, y este año lo retomo. Yo espero ya graduarme antes de las próximas elecciones. ¿En qué va a ser doctor? Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. ¿De qué universidad? De la Universidad Nacional. Muy bien. Muchas gracias, congresista. Está bien dateado, Daniel. Sí, aquí el productor Nicolás Rojas me pone magíster en Economía, doctorando en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, sí señor. Y fundador del Movimiento Ciudadano Actuemos. Otro congresista, José Daniel López, de Cambio Radical. Congresista, ¿qué tal? Bienvenido. Daniel, buenas noches. A mi compañero David, al concejal Andrés Forero, coronel Velázquez y en especial a todos los televidentes de Cristovisión. Fue usted protagonista por estos días, esta semana, ¿no? Con esa reunión con el embajador norteamericano. Usted estuvo ahí, en la casa del embajador gringo. Sí, no solo yo.
Bueno, varios, una comisión. Sí, estuvimos los integrantes de la subcomisión, entre los cuales está también el doctor Racero. Fuimos todos, salvo el representante conservador Jaime Felipe Lozada, que no fue invitado por alguna razón. ¿Usted qué opina de esa reunión? Esa reunión, el embajador les dijo, el embajador Whittaker les dijo, bueno, tienen que votar las objeciones a favor, así como en resumen. Vea, yo prefiero ser muy prudente en mis afirmaciones, simplemente decir que yo vi a un embajador muy franco, muy directo, simplemente comunicando de manera respetuosa los intereses de su país. ¿Y ustedes dialogaron con él o simplemente lo escucharon? No dialogamos, tuvimos un diálogo franco. Ustedes por parte de Cambio Radical le dijeron no. No le dijimos nada distinto a lo que hemos manifestado en todos los escenarios públicos y privados sobre la posición de Cambio Radical frente a las objeciones a la ley estatutaria de la gente. Muy bien. Quería hacerle otra pregunta en torno a su amistad con David Luna. Usted trabajó con él. ¿Él sí va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá? David ahorita está terminando una beca que se ganó en MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Está estudiando planeación urbana, termina el 30 de mayo, en eso está concentrado. Ah, le alcanza. Y terminado eso, pues tendrá que tomar una decisión. No mal haría yo en anticipar. Pero él es de Cambio Radical, ¿no? Que yo sepa, no lo veo en Cambio Radical. Pero es amigo Sí. de Batalleras. David es cercano a Germán Vargas, era cuota de Cambio Radical en el gobierno Santos. es de origen liberal. Sí, Sí, aunque es iría, liberal. se habla que iría de pronto por firmas, pero bueno. Eso yo Por creo allá que, yo creo que ya no alcanzaría. Si yo se creo quiere Ya no lanzar alcanza por firmas. firmas, ¿no? yo creo que el Si la va a primero de empezar el junio 30 va a de haber un ma- panorama más claro. Sí. Pero si se va a lanzar por firmas, creo que debería estar empezando ya, prácticamente, o en la semana de Pascua. Si va a ser el 1 de junio, que va a llegar, según estoy entendiendo Sí. aquí al representante, creo que va a estar con los tiempos muy ajustados para recogerlas y lograr lanzarse. Porque acuérdense que el 27 de junio ya se abren las inscripciones para la alcaldía, para el consejo, para las juntas administrativas locales. Entonces ahí tendría los tiempos muy ajustados. Yo creo que va a ser el candidato de Cambio Radical. Exacto, eso iba a decir. Eso todo pinta, ¿no? Lo primero es que tendrá que decidir si aspira o no aspira. Pero yo lo he No visto muy sabemos. activo. Sí, El otro día no sí, sé sí, si... sí, yo creo que el representante vio el video, pero era un video sobre Bogotá. Él hablaba ahí del de la ciberprevención y una serie de No, cosas. Él la está metido en los propuesta, temas de la Bogotá. propuesta de quitar los estratos, que no haya estratos en Bogotá. Además, bueno, las columnas de opinión, en la columna en la los República. videos que están... sí. Sí, Pero sí. imagínense, está en la mejor universidad del mundo, pensando temas de ciudad, aportando al debate de la ciudad. Es que acá los temas de ciudad deben ir mucho más allá del debate político y sobre todo el debate electoral. Muy bien, José Daniel, de nuevo un gusto. Y un concejal muy destacado de Bogotá, Andrés Forero, es del Centro Democrático. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido. Daniel, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para el señor coronel, para los dos representantes, para David y para José Daniel, y naturalmente para todas las personas que nos están viendo en este momento. Muy bien, estamos en los siguientes operadores de televisión a nivel nacional, en DirecTV, en el número 353, en ETV, en el número 807, en Claro, cobertura en toda Colombia, en el número 903, y en Tigo Une, cobertura en Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda, en el número 149. Muy bien. Una primera impresión, una primera opinión de lo que pasó hoy con Mocus. Coronel Velázquez. A ver, vi por ahí unas reacciones que no son pertinentes ni convenientes, ¿no? Palabras más, palabras menos, las reacciones que vi, no todas, pero varias. ¿Cómo es posible que una persona tan honesta, tan paradigmática en asuntos de ética, moral, sea sancionada? Pues sí, nadie está reprochando eso, el Consejo de Estado no está diciendo que es corrupto, sino lo está sancionando por otra razón que estaba muy claramente establecida en la ley. Parece ser que Mocus, digamos, sí, mintió en el sentido de no decir claramente que sí había, de que sí era representante legal de ese corporacionario en el momento en que se hizo el contrato. No lo firmó, pero era el representante legal. Ha debido decir eso desde el comienzo y es posible, yo creo que se hubiera entendido el asunto, pero como que el tipo inicialmente dijo que sí, después que no sé qué cosa, y me parece que el Consejo de Estado pues tomó la decisión por esa imprecisión en donde de pronto lo interpretaron como o temor
o de pronto mala intención, no sé. Pero la ley hay que cumplirla y los fallos del Consejo de Estado y de cualquier otra corte hay que acatarlos y hay recursos disponibles y los habrá, no sé. Pero para si hay, impugnarlo, no llegó sé. esto ya muy, llegó Me da a la esto ya impresión lo que último. me da la impresión que ya queda lo último, ya no queda. Pero la aclaración no permite cambiar el sentido del fallo. Ya no hay nada que hacer, ¿no? Es muy difícil que se devuelva eso, digamos, ya muy... Es mirar más bien los tiempos de la salida, ¿no? Yo creo que hay dos formas de asumir como el tema de lo que pasa con Mocus, si me permite, Daniel, es que, claro, el asunto jurídico, yo creo que el Consejo de Estado falló en derecho, digamos, si yo leía, digamos, el fallo, y es claro en decir que la salida del senador Mocus es por obviar una inhabilidad que tenía que cumplir todos los que somos candidatos y que somos elegidos, que es no estar ni haber contratado, ni haber celebrado contratos, ni estar como representante legal de una institución, fundación, en este caso Corpo Visionarios, 6 meses antes que haya contratado con el Estado. Y se comprueba que él hacía parte de Corpo Visionario, representante legal, 4 meses antes de la elección. Y ahí sale, digamos, el fallo de nulidad de su nombramiento, de su elección. Y es un tema jurídico, pero el tema político, que creo que es el que podríamos entrar aquí en el debate, es, primero, lo que dice el coronel, digamos, yo reafirmo y lo digo a los televidentes, Mocus no es ningún corrupto, digamos, no podemos ahora graduar al senador Mocus como un corrupto cuando él ha sido uno de los mayores defensores de lo que es la cultura, la legalidad, y que por este fallo evidentemente que hace parte de pasar, obviar la inhabilidad que tenía por haber sido representante de Corpo Visionarios, ahora no se puede catalogar como muchos de los corruptos, y ahí es donde yo quiero colocar el debate político, cuyos fallos se pueden demorar años y que nunca pasa nada, o muchos de los senadores que están en ese Congreso, que evidentemente se hacen parte de muchas de sus... que tienen muchas prácticas no tan sanas y que siguen ahí como si nada, que yo creo que es lo que genera la contradicción y la zozobra en la audiencia. Sí, es que porque el a Mocus se le desconcierto es resolvió total. tan rápido a Mocus, pero hay otros congresistas de otros tipos de partidos que eso sí se les demora, que tienen muchos más casos, más comprobados, que son de corrupción, que sí están pasando por encima de la ley y que aparentemente lo que hemos llamado siempre, lo de los congresistas los de cuello blanco, ¿no? Que tienen algunos privilegios a veces por encima de gente que llega por primera vez. La primera es que llegaba Mocus al Senado y bueno, lamentable, el Congreso pierde una gran persona. Pero sí es importante aclarar que ¿Qué va a decir, coronel? Mocus no perdió la investidura. Lo que No, pasó la fue que curul. nula la elección. Nula Sí. la elección. Le O sea, él anularon puede volverse a presentar, por ejemplo. Mira, Daniel, Congresista López. a mí me parece, lo primero es que es una pérdida enorme para el Congreso. Mocus, digamos, era un senador con un valor simbólico, con un aporte pedagógico al Congreso, que incluso sus contradictores lo reconocían hoy a lo largo del, a lo- Sí, a lo- todos a lo han largo, tuiteado. a lo largo del debate. Lo segundo es que acá hay una decisión acá hay una sentencia de una corte, del Consejo de Estado en este caso, y que hay que acatar. No hay otro camino, digamos, la institucionalidad debe ser acogida cuando sus resultados nos gustan y cuando sus resultados no nos gustan, más que esta no es una calificación sobre la calidad de la persona o la calidad de su gestión, sino sobre un hecho objetivo, que es una inhabilidad. Sí. Es la misma velocidad la de este proceso con los demás procesos de nulidad electoral o de pérdida de investidura. Por supuesto, los procesos penales son mucho más largos, pero digamos que este proceso se dio en los tiempos promedio que tarda el Consejo de Estado resolviendo este tipo de controversias. Y finalmente yo anotaría, Daniel, que yo creo que Mocus comete un error de buena fe y que su sitio como ícono de la decencia e ícono anticorrupción en el país se mantiene incólume. Yo creo que la Corte ya determina que hay una inhabilidad que le impide ejercer el cargo de senador, pero no creo que acá haya habido ninguna clase de intención maquiavélica por parte del profesor Mocus, sino comete un error de buena fe que nos lleva a esta situación que es bastante ¿Cree lamentable. usted que lo asesoraron mal? Porque usted decía, coronel, que dijo mentiras. Inicialmente ¿no será que le dijeron- el argumento era que él no
contrató nada, no que él había solamente era contratado. representante legal. Él delegó la representación Exacto. para la ejecución del Ellos contrato. planteaban Ahí cabe una discusión. sutilmente que supuestamente él sí seguía siendo el representante legal, pero que él no había firmado directamente el contrato con la gobernación de Cundinamarca, que realmente es el contrato que hoy lo está complicando y efectivamente había otra persona que firmó el contrato. Yo creo que lo que han dicho los dos representantes y el coronel es cierto. Aquí realmente no se está poniendo en tela de juicio necesariamente la idoneidad moral del senador Mocus, pero lo cierto, y yo creo que esto es un mensaje positivo, yo me uno a lo que decía el representante José Daniel, creo que aquí lo que pasa es que en otros casos, y yo estoy de acuerdo con David, que a veces uno ve ciertos políticos que hay unas pruebas casi irrefutables de que han recibido sobornos o que han recibido, pero pues se demoran esos procesos, ellos tienen su derecho a apelar, hay un poco más de margen de parte de ellos en los procesos penales, pero en este caso pues se comprobó abiertamente que había una violación de una de las inhabilidades. En el artículo 179 de la Constitución es claro que las personas que han contratado con el Estado o que han sido representantes legales de corporaciones que han contratado con el Estado no pueden ser congresistas de Colombia. Y esa era la situación en la que estaba Mocus. Y yo creo que el mensaje es un mensaje, yo valoro el mensaje de Antanas Mocus en el sentido de que él ha respetado pues, las instituciones de Colombia y me parece que habla bien del Consejo de Estado, que más allá de esa figura que tenía el senador Mocus, que es una persona que muchas personas han considerado que encarna ciertos principios democráticos, pues hayan considerado que si él efectivamente había vulnerado ese artículo, pues no podía ser congresista. La paradoja es la que usted planteaba, congresista Racero, y es el líder y que todos lo conocen así. Además fue la segunda votación más alta en las pasadas elecciones a Congreso, más de 500.000 votos. La tercera. No, La primero, La segunda fue el voto en blanco. el primero Uribe. Segundo candidato más votado. Sí, segundo Sí, candidato sí, más sí. votado en aras de la precisión. Muy bien, profesor. Le pase esto a él. ¿Usted qué opina de eso, coronel? Pues Que eso sí, es así, punto. sí, son paradojas Sí. de la Como, política. como, Porque como para que lo meta en sus clases de historia política. Sí, sí. Como decía David Racero, sí, es decir, hay políticos en general cuyos procesos se demoran, pero omnia secula seculorum y no terminan en nada. Sí. Y son verdad, porque bueno, es que los corruptos saben maniobrar mucho con los jueces, con los abogados y demás. Y pues el de Mocus, seguramente porque rápidamente dijo, sí, eso fue así, ya, y punto, no vamos a hacer ningún... Y no ningún dilató, vericueto, seguramente no fue a dilató. tiempo a Pero además todas es las- importante distinguir entre los Congresista. procesos penales, que son los sí. que corresponden cuando Sí, hay casos sí, de sí, es corrupción, verdad. que son mucho más prolongados, y los procesos administrativos del orden electoral, como son los procesos de pérdida de investidura y de nulidad electoral, que no en el caso Mocus, en todos los casos suelen tener una duración mucho más corta. Pero los de pérdida de investidura son también bastante largos. Sí. Pero la mayoría de procesos de pérdida de investidura, incluido el del senador Mocus, ya los había evacuado la sección quinta del Es que Consejo esto de no fue Estado. pérdida de investidura. Pero lo precedió una sentencia de pérdida de que lo investidura por el mismo favoreció. caso que favoreció a Mocus. Aquí sí es cierto, es que a mí me parecía que la gestión que estaba haciendo, que está haciendo el senador Mocus, es de construir puentes. Digamos, me acuerdo cuando hizo esta actividad juego. en el Senado, el El juego. juego. Con Uribe y con Castilla, uno de la FARC. Castilla, fue con Castilla del Polo Democrático. Democrático. El senador Castilla tratando como de tejer puentes, ¿no? De construir diálogos. Por eso es lamentable, digamos, la salida de él, que también yo no estoy en el espacio político, no soy de la Alianza Verde, pero sí siempre es bueno reconocer cuando hay personas que asumen la política como un ejercicio de servicio, ¿no? Y de pedagogía, de diálogo, de apertura, muy ciudadano, ¿no? Empoderamiento de la gente para que la gente participe, creo que es lo importante. Un golpetazo Resaltar. esto para los más de 500.000 personas que votaron por Mocus, eso, alentados en que este va a liderar un proceso en el Congreso anticorrupción, en fin. Pues Andrés. Daniel, yo creo que pues naturalmente las personas que votaron por el senador Mocus pues pueden estar con sentimientos encontrados, pero yo creo, insisto en este mensaje, dura es la ley, pero es la ley.
y las normas constitucionales vigentes son muy claras. Y si efectivamente el senador Mocus, 4 meses antes de la elección, si fue representante legal de una corporación que suscribió un contrato con una entidad estatal, no podía ser congresista, más allá de sus calidades morales o de su capacidad pedagógica. Y en ese sentido, creo que no puede ser que haya un congresista, el que sea, que diga que porque sacó determinada cantidad de votos, pues tiene unas reglas que son especiales y que solamente le aplicarían a él. En ese sentido, yo creo que lo que pasó el día de hoy, como digo, es algo positivo para nuestra democracia, lamentando como ¿Lo ve lo han así hecho. usted? Sí. ¿Cómo? ¿Lo ve así usted, concejal? No, a ver, ¿en qué sentido digo que es positivo? Que las instituciones dejaron de lado el prestigio del profesor Mocus, dejaron de lado los votos que hubo por el profesor Mocus. La presión que podría obviamente, haber. porque yo reconozco pues el talante. Cuando digo que es algo, mejor dicho, es una buena señal del funcionamiento de nuestras instituciones, en la medida en que quienes toman la decisión fueron capaces de despersonalizar el caso. Ya. Porque obviamente es difícil. Por ejemplo, si hay un partido de fútbol, digamos, aquí en Bogotá y está jugando James Rodríguez y le pega qué patadón al contrario. Como usted Pelé. va a recordar la anécdota con Pelé en Bogotá. Que lo desexpulsaron. Exactamente. Exigieron Entonces, que volviera. ahí es a lo que yo voy. O sea, No, pero el árbitro lo sacó. tenemos una figura de orden nacional con un gran prestigio y que los magistrados fueron capaces de dejar de lado esas características, esos rasgos, despersonalizaron el caso y determinaron si efectivamente se habían o no cumplido los requisitos que se necesitaban para ser congresista de Colombia. Y en el caso del señor Mocus determinaron que no, a pesar de todo eso, y yo creo que, redondeando un poco lo que han dicho los compañeros del panel, esto no quiere decir que el señor Mocus sea necesariamente corrupto, sencillamente no cumplió con todos los requisitos que se requerían para ser ¿Qué iba a decir, congresista de coronel? Colombia. Sí, una precisión. No es que Mocus no pudiera ser congresista, es que no podía ser candidato. No podía candidatizarse por haber hecho lo que tú dijiste, los 4 meses. A mí me huele ahora en ese momento que pensaba en que Mocus salió candidato a encabezar la lista de Alianza Verde a última hora. Ellos se vieron que como que no tenían suficiente fuerza en su lista, entonces lo convencieron y lo metieron ahí. Y el tipo, pues, Y salieron. de buena gente. Y salió el número lo de hizo. congresistas que salió. Claro, No, exactamente. él sacó no, muchos congresistas, entonces, como en el caso del Centro Democrático, Síndico, sacó muchos a donde democráticos. voy es que Mocus no tenía calculado ser candidato, lo metieron a última hora y por eso no había hecho, o no le había aconsejado que tomara las provisiones de no contratar con el Estado con tanto tiempo de anticipación. Lo otro es que supe también que los abogados que Demandaron. esto y que demandaron también van a prolongar la cosa al Así partido para Alianza que Verde por caigan los haberle dado el otros. aval. Sí. Sí. Que fueron Para cuan- que Bueno, le lo quiten la otro que personalidad lo otro jurídica que a se Alianza está Verde. cuestionando y que pues hay que esperar, ahí sí yo no soy abogado y no sé qué es lo que vaya a pasar, pero hay quienes cuestionan que la nulidad de la elección pues también podría implicar o podría tener consecuencias en los votos que obtuvo Mocus. Y en el caso del Partido Alianza Verde, Claro. ellos tienen hoy por hoy 9 congresistas, 9 senadores. Gracias en buena parte a Y esa se votación. dice más o menos, si uno hace el cálculo, que sacaron cerca de 5 congresistas gracias, o senadores gracias a la votación de Mocus. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, si se llegase a afectar o hubiese consecuencias sobre los votos que recogió Mocus, pues obviamente ahí se vería en riesgo esa Y sobre la Pero, personalidad jurídica. pero permítame, Daniel, dar mi opinión sobre esa posibilidad. Congresista. Y lo digo contrariando un poco el que sería el interés de mi partido, que seguramente obtendría una curul más. Pero vea, ¿qué dice la jurisprudencia? Cuando usted vota por un candidato, no solamente está votando por la persona. La expresión de la voluntad del ciudadano se bifurca en 2 intenciones. La intención de votar por un candidato, pero también la intención de votar por un partido. En el sistema electoral colombiano, cuando usted vota por Antanas Mocus, no solamente está votando por la persona Antanas Mocus, luego al estar el candidato inhabilitado, debiera sustraer esa votación. También lo está haciendo por el partido al que pertenece el senador Mocus. Entonces, si usted eliminara esa votación, estaría cercenando una expresión de la voluntad ciudadana que quiso votar por Mocus, pero también quiso al mismo tiempo no solo votar por Mocus, sino votar por el partido al que él representaba, y no habría por qué, por ende, restarle esa votación al partido que lo haya avalado, tanto para el caso de Mocus como para cualquier caso que venga en adelante. Y si perdiera la personalidad jurídica el partido, ¿qué pasaría? No, pero es que no está perdiendo la personalidad No, si jurídica. la demandaron. Bueno, Bueno, si Todo es demandable. llegara a perder la personalidad jurídica, ¿los congresistas podrían seguir?
Sí, no, digamos, ahí, Los de Alianza Verde, ahí pues. pueden venir sanciones, entiendo que sobre todo ante la posibilidad de avalar candidatos a futuro, pero bajo ningún motivo, digamos, se puede restringir el derecho de elegir y ser elegido Los que ya fueron como elegidos quedaron elegidos. como sanción de un Sí. proceso Se administrativo. supone cuando los candidatos, las personas nos presentamos para candidatos, se firman y el partido firma de buena fe también que no hay que no hay impedimentos. impedimentos ni nada de Que eso. no hay Pero es una inhabilidades. buena pregunta, buen comentario, porque entonces esto no se debería más bien corregir antes, ¿sí? Ese tema de la sensibilidad no se debería corregir antes, porque claro, en este caso, y vamos a despersonificarlo como dice Andrés, digamos, puede ser por ejemplo para el caso también de Álvaro Uribe, el senador de... Gracias al expresidente. al Salió el senador, número de congresistas uy, que Eso salieron. empuja, sobre todo en estos grandes, que no solamente se hacen elegir a sí mismos, sino que terminan casi eligiendo la mitad de sus bancadas. ¿Por qué no se prevé más bien análisis de sus inhabilidades, antes de las elecciones? Porque una vez ya puesto... No, pero es ¿cierto? que en teoría eso lo deben hacer los partidos. Y para ser justos Exactamente. en todo este proceso, esto había sido advertido a tiempo. Ya se lo le- habían dicho. Se lo habían ya dicho. se lo habían dicho. Insistieron. Sí, en plena Pues, campaña. al Partido Verde esto fue de conocimiento público durante todo el proceso electoral y esto no es una sorpresa que se haya presentado ahora. O sea, esto se había comentado y, insisto, lo que ellos habían dicho es que pues ahí utilizaron no una contrató, sutileza, porque él no y es que a pesar de que era el representante legal, él supuestamente no había contratado Cuando directamente. usted dice, No había Andrés, firmado. Exactamente. cuando usted dice, concejal, que eso ya se sabía, ¿era entre ellos? No, digo, había sido objeto de conocimiento público. no, sí, o sea, público. durante todo el proceso ya se había dicho que el hoy senador Mocus. Pero que no pasaba nada, Corpovisionario salió con ese señor. Exactamente. Sí. Hubo Ya una me serie de acuerdo. argumentaciones que decían que no, que él era el representante legal, sí, pero Sí, que pero él que el justo no contrato había no suscrito lo ha- el contrato, que él no había sido el que había firmado. Hoy la Sala Quinta del Consejo de Estado pues no les dio la razón, pero entonces eso sí se sabía y ahí hay una cosa que dice el representante y es algo que debemos firmar todos los candidatos en general, independientemente del partido que sea, y es que debemos firmar que a nuestro real saber y entender no tenemos ninguna inhabilidad. Entonces pues ahí sí se presenta una situación que pues yo no soy abogado, pero no sé si ahí por ejemplo se presenta yo una ahí sin irregularidad si uno firma a sabiendas un documento donde dice que no tiene habilidad y finalmente después aparece que sí. Yo discrepo un poco, Daniel, de lo que Sí. decía mi colega José Daniel, que yo sí creo que los partidos deben asumir responsabilidades. O sea, insisto, quitando la discusión del profesor Mocus, ¿sí? Al cual valoro y admito, pero en Sí, este hay uno que tiene mirar despersonalizar el caso. para que no sea, porque entonces uno termina, no, porque es que este es amigo mío, esto no. Pero en términos reales, los partidos deben asumir una responsabilidad de quién están avalando. O sea, digamos, y eso hace parte de la evolución que hemos tenido en las diferentes reformas políticas, el tema de la silla vacía, bueno, todo eso tiene que ver con decir, claro, hay candidatos que pueden, ellos primero, uno como candidato firma, pero el partido tiene que velar y vigilar a quién está dando los avales, ¿sí? Ya sea por inhabilidades como estas, ya sea porque también inasistencia vienen alimentaria, procesos porque tenga un ilegales proceso. detrás de sí, ¿cierto? Todo ese tema de las mafias que se colaron siempre en los partidos políticos. Y yo sí creo que los partidos políticos deben tener responsabilidad en algún caso donde haya un tipo de sanción para Es que sus, habría- para sus Es que estamos, congresistas. no, es que David, estamos completamente de acuerdo. Mi comentario iba en el sentido en que no hay lugar a restarle la votación a un partido por haber presentado un candidato inhabilitado. Porque la expresión de la voluntad ciudadana se dio hacia un candidato, hacia el partido, lo cual no implica que no haya lugar a sanciones, yo estoy de acuerdo. Ah, ok. En un partido que Pero avale, los votos de los que avale un 500.000, candidato, sí, sí, pero- es claro, hablando del efecto claro. electoral. Pero No, ahí- las ahí- sanciones, por supuesto, que deberían proceder. Para Alianza Verde, dice usted. Despersonalicemos el debate. Para la Alianza Verde, general, cualquiera general, que avale sí. candidatos inhabilitados. Claro, ahí se va a ganar partido. ellos también. ¿Cree usted, Andrés, que le tocará a la Alianza Verde Pues yo creo un que hay que coletazo esperar a de ver todo qué esto? pasa, seguramente, pero bueno, eso pues ya un poco para ampliar las cosas, eso no sería nuevo. Durante las elecciones las elecciones territoriales de hace 4 años también pasó en muchísimos partidos, donde se presentaron casos después y entonces ese yo creo que es un llamado que debemos hacernos todos los partidos para ser muchísimo más cuidadosos en los procesos de selección. Ya ahí tratando como de no enfocarnos necesariamente en este caso, donde posiblemente además no sea el más grave de todos los casos. Seguramente eso acarreará posibles consecuencias para el partido Alianza Verde, pero yo creo que es un llamado a todos los partidos de nuestro espectro político para que sean muy cuidadosos a la hora de entregar avales. Pues si no estoy mal, Coronel. también hubo problemas por el cambio radical
¿Por qué fue que renunció Carlos Fernando Galán a Cambio Radical? Carlos Fernando Galán renunció porque para no inhabilitarse para poder aspirar por otro partido a la elección. No, pero yo creo que el coronel está planteando una pregunta que cuando el doctor Galán Era fue presidente de no Cambio firmó Radical, unos no avales. quiso por el firmar desacuerdo Le querían imponer porque un renunció a la aval. presidencia. Sí, de sí, Cambio exactamente. Radical. No, por el desacuerdo con el aval de Oneida Pinto y lo hizo con toda la razón. Exactamente, pero que después lo Oneida entregaron Pinto, en para el los oyentes partido de La Cambio Guajira, Radical. hoy está con investigación o está encanado Oneida Pinto. Entiendo que está Está en la privada cárcel, de la ¿no? libertad. Sí. Unas- Muy bien. ¿Algo más del caso Mocus? Pasamos a otro, el de... ¿Quiere Digamos- alguno? Bueno, estamos formulando esta pregunta. Lo vemos Nicolás Rojas, Freddy Barón, en la dirección de Cámara. Para usted, ¿cómo está la situación actualmente en el país? ¿Bien, regular o mal? En Twitter puede participar en @Cristovisión. Muy bien. Resultados más adelante. El desplante al presidente Duque el martes en el Cauca, en Caldono. Coronel, su opinión. Pues fue una... O mejor, se la cambio. ¿Debería Duque haber ido donde los indígenas a la plaza pública, donde lo llamaban para que dialogaran con él? Sí, una vez ya en Caldono... ¿Con eso que decía el fiscal la noche anterior? Sí, es decir, me llama la atención que esa información, primero, si van a atentar contra un presidente de la República, eso no lo habla nadie por teléfono. Segundo, eso lo sabe el autor intelectual y el autor material, y cuando el autor material lo hace, lo matan. Eso es gravísimo, es decir, un atentado a un presidente de la República, olvídese que eso va a ser así folclóricamente, que vamos a atentar contra el presidente de la República. La Fiscalía no es un organismo de inteligencia, es un organismo judicial que recibe informaciones que pueden ser chimbas y puede haber operaciones de engaño calculadas y entonces allá no hacen la suficiente evaluación de inteligencia para decir, bueno, fuente es creíble, la información es creíble o no, analizar, se le da una clasificación A1, A2, lo que sea, y se le dice al presidente, bueno, hay esta posibilidad, la evaluación es esta, no sé dónde está la dirección de inteligencia de la presidencia, que haya cogido eso y le haya dicho al presidente, no, realmente esto sí es en serio, puede ser una operación de engaño, o puede ser una falsa alarma con base en elementos no suficientemente sólidos. Entonces, ya una vez el presidente en Caldono ha debido ir, así como lo hizo su jefe en su momento hace no sé cuántos años, Uribe sí se le paró allá en la plaza y habló con los unos y los otros, en fin, y se había aceptado ese precedente. Entonces, los indígenas no iban a quedar contentos con que, digamos, un hijo de Uribe no les atiende en la plaza pública cuando su jefe sí los había atendido. Pero, Ha ido a calcular pero, eso, Daniel, ahí- ha ido a calcular Andrés, eso Duque. Pues, a ver, varias cosas. La primera, yo creo que uno no puede minimizar ninguna amenaza contra una figura pública en este país. No se debe minimizar la amenaza contra el presidente Duque, como no se debe minimizar la amenaza contra la familia del senador Petro. A mí me parecen ambas situaciones bastante graves y yo considero que, pues, yo entiendo lo que ha planteado el señor Coronel a propósito de que, en principio, pues la Fiscalía no es un ente investigador, pero pues posiblemente le pudieron haber llegado cierto tipo de informaciones a los organismos de inteligencia del país y que coincidían con lo que dijo la Fiscalía y que realmente le recomendaban a él que no fuera. Y yo se los digo a ciencia cierta, él estaba realmente muy cerca, estaba a 200 metros y donde sí iba a ser la reunión cabían cerca de 500 personas. Yo sé que había más en la plaza pública, eso uno lo entiende, pero yo pienso que cuando está en riesgo la vida de no solamente el presidente, sino de cualquier persona, y se decía que podía haber francotiradores, que había una situación compleja, pues yo pienso que podían haber cedido los líderes de la minga indígena e ir a donde había estado el presidente. O sea, el presidente había viajado hasta Caldono. Y insisto, y yo creo que este es un poco el mensaje que yo quiero dejar, que no debemos minimizar ninguna clase de amenaza contra ninguno de los líderes políticos de este país. Si hubiera estoy de sido, acuerdo. perdón, si hubiera sido, entiendo también tu postura, pero entonces, la víspera el presidente recibe la información del fiscal, sencillamente dígale a los indígenas,
lo lamento mucho, estamos terminando de evaluar esto, queda aplazada la reunión. Pero coronel, Eso pero habría- ahí... Eso habría sido mucho peor. Pero coronel, Por el tema es que efectos políticos. el presidente lo que hace es, oiga, yo voy a cumplir mi palabra, voy a Caldono, pero tenemos, dadas las circunstancias, que reunirnos en un sitio que tenga una seguridad controlada. Sí, Vea, pero, Daniel, a pero mí- con algunos antecedentes, perdóname, última, unos antecedentes que son que el presidente deja traslucir o dejó traslucir en declaraciones previas a todo esto que desconfiaba de los indígenas. Él nunca mostró que confiaba en ellos. Entonces, con esto les ratificó la cuestión, entonces quedó el conflicto Pero pasado. yo creo ahí, coronel, bueno, Bueno, no, es que vea, José Daniel. yo estoy de acuerdo con el concejal Andrés, pero quiero ir un poco más allá. Yo parto de un supuesto y es, a la institucionalidad hay que creerle. Y ante una alerta de la Fiscalía General de la Nación, hay que creerle. Y ante la duda, buena es la precaución. Pero a pesar de eso, creo que el gobierno en su resultado final termina dilapidando una oportunidad de oro. Habían logrado levantar el bloqueo y llegar a un acuerdo en medio de las vías de hecho, sin necesidad de la asistencia del presidente de la República. Se demoraron 25 días, pero creo que la ministra del Interior se estaba trayendo un trofeo para Bogotá. Pero al final el desenlace termina siendo negativo por falta de gerencia sobre los detalles. Yo puedo entender que hay una amenaza y ante la amenaza, pues mal haría el presidente en exponerse en una plaza pública. Pero lo que yo no logro entender es cómo entre el momento en el que el fiscal lanza la alarma y el momento de la reunión, nadie tiene la precaución de hablar con las comunidades indígenas para determinar y acordar el sitio de la reunión. ¿Por qué se esperan a que el presidente de la República un día después llegue allá, aterrice para que lo dejen plantado y él deje plantado a la comunidad indígena? ¿Cuál es el resultado final en la percepción de la opinión? Claro. Que el gobierno no salió avante en el tema del Cauca, habiendo matado el tigre, termina asustado con la piel. ¿Cree usted exactamente que después de semejante logro, como usted lo señala, de la ministra Gutiérrez, se tiraron todo? Pues con eso del martes. Concerten el sitio de reunión. Si habían concertado 800.000 millones de pesos de inversión y habían logrado concertar el levantamiento de una vía de hecho, estoy seguro Pero que ya había les forma de habían encontrar advertido, el una solución presidente intermedia. no puede Sabía- estar en un sitio a Sí, yo campo creo que abierto. se había distensionado, Tiene que pero se estar volvió a en- tensionar. Pero entonces, a sabiendas de eso, ¿para qué hacen llegar al presidente para que lo dejen plantado? Es el presidente de la República. Claro. Su equipo tiene que blindarlo. Claro. Por eso digo, no hay gerencia de los pero detalles. Daniel, tú habías no dicho hay que hubiera control de- sido no hay muchísimo control de los peor que el detalles. presidente no hubiera ido a Caldono. Tú al principio dijiste, si el presidente no hubiera ido a Caldono hubiera sido un desplante hacia los indígenas muchísimo mayor. Entonces yo creo que este tipo de circunstancias son circunstancias difíciles, que además pues se tienen que ir construyendo las soluciones y las decisiones sobre la marcha. Yo creo que lo que dice Daniel es cierto, hubo un proceso complejo, yo pienso que hay que evitar las vías de hecho, se lograron una serie de compromisos que están enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo, esos 800.000 millones de pesos, se logró que se levantara la vía de hecho, el presidente tenía la mejor disposición, ahí yo pues sí me distancio un poco de lo que decía el coronel, que el presidente a él personalmente no lo vi manifestando desconfianza hacia la minga, hacia los indígenas, siempre él fue muy respetuoso, aunque siempre fue muy firme y fue muy claro en que él no iba a ir al Cauca hasta que no se levantaran las vías de hecho. Yo a él no lo vi, sí hubo una serie de noticias, pues tuvimos lamentablemente la muerte de un efectivo de nuestra fuerza pública, hubo también un indígena que también fue asesinado o que murió, pero yo no vi al presidente nunca diciendo eso, sí se había hablado de que había, pero pues eso salió en Semana, que no es un medio particularmente afín al gobierno, que supuestamente había infiltración de dineros de Venezuela en la minga. Entonces había una serie de circunstancias que hacían que fuera difícil. El presidente trató de hacer su mejor esfuerzo de poder reunirse con los líderes de la minga para ratificar el compromiso que habían asumido sus funcionarios. Lamentablemente, los líderes indígenas no quisieron ir donde no tenían ningún problema de seguridad, 200 metros más allá, para ratificar ese compromiso. Es que yo Congresista en eso, sí, también como lo plantea José Daniel, el representante, hay que ir un poco más allá porque es que no solamente fue la foto de ese día, se demoró 25 días. Es que la situación como manejó el presidente Duque, este tema de lo del Cauca, los indígenas, es completamente desastroso, lamentable.
y yo sí lo quiero decir ante la opinión pública, desastroso. 5 departamentos paralizados, 5 departamentos. Pero no por culpa de Y él. con todo, claro, es que él es el presidente de este país, tiene que asumir esos retos él mismo. Y él los asumió. No, él no lo mismo. asumió, No, mandó unos delegaciones, representantes. Pero, ¿y entonces Mire, qué hacemos, pero David? Andrés, 25 días demoró esto, ¿cierto? Y es que entonces ahora le empiezan a echar la culpa a los indígenas, que si los indígenas no llegaron es culpa de ellos, que es que los indígenas son revoltosos, que es que los indígenas están pidiendo mucho, que es que los indígenas, porque es que hay una presión de tu partido, Andrés, no sé cuál es tu posición, pero de tu partido hay una presión constante, el presidente Duque del Centro Democrático, diciéndole, hay que mandar al ejército, eso se levanta es con echando bala, no se deje amedrentar, usted no puede negociar así. Yo no sé cómo aguantó tanto el presidente Duque. Yo creo que ese tema de la foto, el no haber ido, expresa más allá de lo que realmente fue esa foto. No fue simplemente un tema de seguridad, que en eso, pues yo creo que el coronel aquí nos puede dar cátedra de lo que implica realmente algún tipo de manejar este tipo de situaciones y todo eso. Yo también creo que el fiscal no es el llamado a hablar de eso. Yo no sé por qué dónde están las demás instancias, por qué el fiscal, porque es que ahora ponen el fiscal No, ahora a pero los frentear todos los organismos temas de del inteligencia gobierno. yo creo que no Ponen a deberían fiscal hablar. ahora a frentear todos los temas No, del pero gobierno. el El, comandante general de el fuerzas superministro ahora es el fiscal, pone a Pero es que frentear es la la Casa gente, pone a Militar de frentear, Palacio. etcétera, cuando hay otras instancias. O sea, hay un tente político detrás, porque el fiscal está saliendo ahora en todos lados. Ahora vienen con el cuento que es que está infiltrada la minga, que es que hay dinero de Maduro. Un representante del Centro Democrático dice que después de Semana Santa vamos a las pruebas, vamos a ver cuáles son las pruebas. Toda una operación que en vez de resolver la situación del Cauca, lo que hizo fue en las últimas 2 semanas es tratar de meterle desconfianza a los colombianos que reconocen que a los indígenas se les debe una deuda histórica de años, tratando de deslegitimar la protesta del Cauca. Entonces yo en eso yo creo que no es simplemente que el presidente no quiso ir a 200 metros porque es un tema, no, eso se puede manejar de otra manera. Y no hubo voluntad por parte del presidente hasta el último minuto de no poner la cara directamente. Coronel Velázquez. No, sí, la desconfianza de pronto fue inconscientemente expresada por Duque, de pronto ni lo quería él, pero ahora que caigo en cuenta, es que las presiones de su partido lo hicieron actuar con desconfianza a ellos. Por ejemplo, una declaración que los indígenas les tuvo que haber dado muy duro porque les dijo mentirosos, fue, los indígenas representan más o menos el 3% de la población de Colombia y tienen no hay cuántas hectáreas, Ahora son los es el terratenientes, tamaño de son los Bogotá. indígenas, dice Paloma. 3 veces Sin decir- Bogotá, sin decir como que así son- fue la cifra. sin decir de esas hectáreas productivas no son nada. No son nada, no es son decir, nada. las tienen por allá en las montañas, En en la el montaña Cauca, arriba, los tienen acá arriba, allá sí. en la Amazonía. Sí. Entonces, les Zonas estaba diciendo, forestales. ustedes están reclamando cosas que no tienen ningún asidero. No, y a ver, públicamente. yo creo- Pero yo creo acuérdese lo que siguiente. las peticiones de los indígenas No, iban a ver, desde Bueno, Para exagerar, Maduro. 10 billones, cosas. sí. No, pero eso era fue- una lista varias que cosas, Daniel. hasta los ¿Cuántas diálogos con décadas el de ELN. nosotros? Varias ¿Cuántas cosas a décadas de propósito de lo que se, incumplimiento, Daniel? varias Es que décadas a propósito eso de es lo que se ha histórico. dicho. Entonces, en primer lugar, yo, a diferencia, no sé qué opinará el doctor Racero, a diferencia del senador Petro, no estoy a favor de las vías de hecho. Porque a mí me parece que por más justas que puedan ser las reclamaciones de un grupo determinado de la sociedad, ellos no pueden afectar los intereses y la vida de otros colombianos. Es que vimos a muchísimas personas que habitaban o que habitan el departamento del Cauca, el departamento de Nariño, que se quedaron literalmente sitiados a cuenta de lo que estaba ocurriendo en la Panamericana. Entonces, eso en primer lugar, y yo lamento que haya algunas personas que hacen parte de la institucionalidad de este país, como algunos senadores, que hayan justificado, hayan aupado y hayan promovido las vías de hecho. Entonces, Nadie ha ¿qué es lo? promovido eso, No, claro Andrés. que Gustavo sí. Petro no la promovió. Gustavo Petro No. sí fue y la promovió y él dijo que No. estaba de acuerdo Fue con a que hablar siguieran con en la ellos. minga. Yo también fui a hablar, Andrés. Está bien que tú Yo hayas ido a también hablar fui a con ellos, a pero él escucharlos. fue a Si justificar. no va el presidente, Él fue a si justificar. no va el partido de gobierno, El que es el que partido de puede gobierno, solucionar, no, pero es pues que son vamos varias- como congresistas son varias a tratar de cosas, escucharlos. son varias cosas. Ellos tienen, Son se varias merecen ser cosas. escuchados, Andrés. Y es que yo te digo, estaban conversando y estaban en un diálogo con representantes del gobierno. Y el presidente Duque fue sumamente claro. ¿Él qué fue lo que dijo? Él dijo, no estamos de acuerdo con las vías de hecho y yo no voy a ir hasta allá hasta que no se levanten las vías de hecho. Y eso me parece Si que bien es negoció completamente durante normal. las vías de hecho. Pero una cosa además, Daniel, Ese fue el y es error. que, Ahí estuvo el error. ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Pero aquí entonces uno no entiende porque por un lado dicen que supuestamente hay algunos que están promoviendo que supuestamente hubieran levantado el paro o hubieran levantado el bloqueo a través de la fuerza. El presidente optó por el diálogo. Pero no oyendo él y no cediendo a las pretensiones, porque es que los indígenas estaban diciendo que si el presidente en persona no iba, ellos no iban a negociar. El presidente fue muy claro, dijo, no, yo hasta que no se levanten las vías de hecho no voy a ir. Y ahí sí, no sé, yo me imagino que el doctor Racero no, pero yo sí vi muchísimos trinos del senador
Petro, en cierta forma, incitando y promoviendo las vías de hecho. Pero lo tienes que mostrar, porque ahorita te los no muestro con decirlo, mucho pero gusto. Y en cierta manera, que y escuchar a ya con la esto, comunidad. no, claro que hay que oír a la comunidad, y yo permanentemente lo estoy haciendo, y ese es uno de 25 los días para principios levantar de el nuestro... paro. No, se demoraron porque es que en los gobiernos anteriores iban y promovían Eso. todo lo que se El podía, incumplimiento y entonces histórico no de les los cumplían indígenas. porque era incumplible, 30 con años tal de de levantar el incumplimiento. paro. Entonces, ¿qué pasó con el señor Iragorri durante el ¿Cómo no gobierno van a anterior? estar enojados? Prometió que iban a comprar cerca de 40.000 hectáreas. No se compraron y este gobierno ha dicho, oiga, no podemos 40.000, vamos a ver cómo logramos comprar 1.500. Entonces, es muy fácil ir, engañar a los indígenas y decirles que van a hacer una serie de cosas que finalmente no hacen. El presidente fue responsable y además fue fiel a su palabra de no ceder a las vías de hecho. A ver, entonces, lo primero, fue coherente, porque coronel. desde el comienzo no debió mandar nadie a negociar. Hubiera sido peor. No, pero vea, lo primero es que acá, Congresista digamos, López. no fue del gobierno sacar pecho de no haber usado la fuerza para levantar el bloqueo, porque hay que reconocerlo y no es un problema del gobierno del presidente Duque, es un problema del Estado y del empoderamiento práctico de los movimientos sociales. La Minga del Cauca no podía levantarle el ESMAD físicamente. Así, digamos, el gobierno hubiera tomado esa decisión en términos prácticos, en términos operativos, era absolutamente imposible. Digamos, la magnitud de la movilización social 30. rebasa la capacidad, No, eso no vale. la capacidad del Estado. Entonces, esa no era una carta. Podían intentarlo con todos los riesgos humanitarios del mundo y con una muy baja probabilidad de éxito. Primer punto. Segundo punto, yo que vi durante el manejo de la crisis un presidente preso de sus inamovibles y más enfocado en mantener posiciones políticas que en resolver problemas prácticos del país, que es el problema esencial que desde Cambio Radical le vemos al gobierno del presidente Duque. Es un gobierno preso de sus posiciones políticas. No voy en medio de las vías de hecho. Que esto va a durar 25 días, no importa. No voy en medio de las vías de hecho. Entonces, terminan un poco con lo mismo, la misma tragedia de las objeciones de la ley estatutaria de la JEP. Para cumplirle un sector radical, presentan unas objeciones que lo sometieron a una derrota por goleada el día lunes en la plenaria de la Cámara de Representantes. Porque más importa defender el dogma, defender la posición política, para ver si eso le pega a las encuestas, que resolverle los problemas a la gente. Y la política no es para defender posiciones simplemente, es para resolverle los problemas a esos sectores formales de la economía del Cauca y de Nariño que el gobierno Duque dice defender, pero que lo hace con muy baja eficacia. Concejal Andrés. No, pues varias cosas a propósito de lo que aquí está diciendo nuestro querido representante. No, lo que pasa es que algunos entendemos la política como un ejercicio de principios. Y lo que pasó con el tema de las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz fue que el presidente cumplió uno de sus postulados o una de sus promesas de campaña, y es que iba a buscar la modificación de algunas cosas que consideramos que estaban mal, pactadas en los acuerdos de La Habana y que después trataron de cristalizarse a través de distintos actos legislativos, leyes estatutarias y proyectos de ley. De hecho, yo me acuerdo que el señor Germán Vargas Lleras, durante la campaña electoral, pues él, la verdad, uno no sabe Estuvo al final qué hacía. ambivalente. Él en su momento decía, no, estoy en contra de la Jurisdicción Especial de Paz, me parece terrible, no sé qué, una cosa y la otra. Después, cuando se dio cuenta que eso no le estaba sirviendo en términos electorales, volvió a tratar de defender la paz. No, la pero verdad es que la gente no le creyó mucho. Andrés, cuente la historia del derecho. No, permítame, Andrés, cuente la historia del derecho. Señaló reparos y posteriormente sale a decir que la sentencia de la Corte Constitucional, que su presidente, por la vía de unas objeciones leguleyas, trató de reversar. Esa sentencia fue la que dejó al doctor Germán Vargas tranquilo. Hay un hilo narrativo. Una cosa, a propósito de eso, puede intentar distorsionar. yo le hago una pregunta, doctor José Daniel. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con el acto legislativo que está presentando el presidente Duque para que las personas que han cometido delitos contra niños, que los han violado, que los reclutaron forzosamente, no vayan a ir a la jurisdicción ordinaria, sino que vayan a ir a la jurisdicción especial? ¿Usted está de acuerdo con eso? Claro que sí, porque sabe una cosa, por principio de favorabilidad, aún con el acto legislativo, no es aplicable para el acuerdo de paz. Pero pueden hacer todo el populismo del mundo que quieran con eso, pero no va a aplicar, no va a aplicar para las FARC, por una aplicación de un principio jurídico fundamental, y es el principio de favorabilidad. Pero una cosa, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Usted está de acuerdo con que las personas que violaron niños no vayan a ir a la cárcel? ¿En adelante va a ser así? No. A propósito de las FARC. A propósito de las FARC, representante. Pero es que no es, ¿Está de acuerdo? Usted está planteando un dilema teórico. No, estoy planteando algo concreto. No hay retroactividad en las normas. Antes de ese dilema, yo le planteo otro dilema para poder mejorar la pregunta. Veo que me da la razón. Oiga, que está de acuerdo. No, Andrés, una pregunta. En las objeciones está el tema de los niños.
¿Dónde crees tú? No, yo hablé del acto legislativo. No, por eso, sé si usted se dio por eso cuenta le que yo pregunto, hablé del porque acto bastante legislativo. confusión han sembrado. No, yo hablé del acto legislativo. Mezclando el tema de las representante. objeciones con el tema de los niños. Pero representante, yo hablé del acto legislativo. Pero Si usted no me había oído, Bueno, partiendo de una premisa, y si no estás de acuerdo, pues entonces habría que discutir la premisa. Para afianzar la terminación de un conflicto es más importante la verdad que el castigo jurídico, sin que no haya ningún tipo de sanción. Entonces, la pregunta es, ¿en cuál de las dos jurisdicciones se puede encontrar mejor la verdad de esos casos de los violaciones de niños? ¿En la transicional o en la ordinaria? pues mire, yo le hago una... Es que no cabe en la transicional porque las normas no son retroactivas. El gobierno sale hoy con bombos y platillos a anunciar el proyecto de acto legislativo de excluir los delitos sexuales contra menores de la JEP. Pero le cuento una cosa, el proyecto de acto legislativo no puede tener aplicación retroactiva por delitos ya cometidos que ya están dentro de la JEP, sino que aplican para Pero es que delitos que eso- se cometan pero eso- a pero partir eso de la lo ley que- de la pero- pero- Constitución. pero- Una que se cosa, quiere pero cambiar. el una acto cosa, legislativo hasta lo dice. hasta le pero coloca está una bien, fecha. pero entonces una no- cosa, a mí remate, el doctor concejal, José Daniel su- me dice que eso no puede su ser idea. retroactivo, pero entonces había una serie de normas en nuestro país que condenaban y que penalizaban el homicidio, las violaciones y una serie de cosas, y después entonces, a pesar de que en teoría existían esas normas, estas personas las incumplieron y después aparece la Jurisdicción Especial de Paz y le da un tratamiento distinto. Por principio pero de favorabilidad. no, pero porque crean esas normas, o sea, las normas antes eran muy claras, José Daniel. Y En- una persona pero- que asesinaba, o sea, una que persona la- que violaba debe ir a la cárcel, O no. sea que las FARC Pero iban a por entregar eso, las entonces, armas a cambio pues de mire, 30 años a la cárcel. los De paramilitares nuevo, están, los paramilitares están en la presos en cárcel. sus posturas Los paramilitares están en la cárcel. Pero Hay bueno, una- pero mire, a propósito de lo que decía el coronel, en aras de que supuestamente dejaran las armas todas las personas que hacían parte de esa franquicia terrorista que era las FARC, entonces uno podría decir, listo, ellos van a hacerlo. Pero lo que se había planteado es que eran actos que estuvieran relacionados con el ejercicio de la violencia que ellos estaban haciendo. Pero dígame, ¿qué tiene que ver con una lucha ideológica como la que supuestamente tenían las FARC con la violación de niños? Yo Es que respondo, Andrés, eso yo una sí cosa. quisiera que me lo dijeran. O doctor José Daniel, dígame usted, ¿qué tiene que ver la violación quiero de venir niños ahí, yo con quiero- la lucha guerrillera? Venga, yo quiero, Congresista para abrir Rosero. un poquito, es que las violaciones, el abuso sexual, y especialmente a niños y niñas, es catalogado en el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad. Digamos, no es cualquier crimen, ¿sí? O sea, está contemplado en el derecho internacional. Esos crímenes, en el marco de hoy, de cómo está, de cómo se firmó el acuerdo en La Habana y la Jurisdicción Especial para la Paz, no son susceptibles de ser que haya ¿Calificados? un proceso de Amnistía. indulto, de amnistía. No son amnistiables, Andrés. Por eso es que lo que ha dicho el Centro Democrático es realmente muy populista. O sea, yo le quiero decir a la audiencia que nos está viendo, los que han cometido esos delitos van a tener un proceso de castigo. ¿Van a ir a la Van a cárcel? tener un proceso de castigo. ¿Van a ir a la cárcel? Es que ese es el punto. Por eso. Medidas Pero espera un restrictivas de la momentico. libertad. Hay Con medidas, Colombia, con espere, Colombia, yo quiero la llegar a eso, la yo ley. quiero llegar bonito el allá, ya quiero discurso, llegar pero es allá. Yo absolutamente quiero llegar allá igual que por poco efectos lo que prácticos. dijo el coronel. En el proceso de justicia transicional, que no es el proceso de justicia ordinaria tradicional para el que la audiencia nos comprenda, la justicia ordinaria casi está en el límite, casi como la venganza, digamos. Se entiende justicia en cuanto que el victimario pague, se pudra más en la cárcel, ojalá cadena perpetua, que es de manera retórica suena muy chévere, pero en un proceso, y por favor que se nos comprenda la audiencia, en un proceso de negociación de paz, es indiscutible que la justicia transicional no es solamente qué hacer con el victimario, sino que hay otras cosas más de reparación a la víctima. La reparación material, el tema de la verdad, el por qué, que se le explique a la víctima por qué se hizo lo que se hizo. Y en ese sentido al victimario se le dice, no te vamos a dar 25 años de cárcel, va a haber menos cárcel para ti, restricción no va de a la haber libertad. cárcel, David, Sí, no va a haber solo cárcel. si tú nos cuentas la verdad, si reparas, si todos los bienes materiales, te sí parece- va a haber pero- restricción de la libertad, sí va a haber restricción de la Sería- libertad. Por sería- eso hay que no, pero no va a haber entenderlo cárcel. muy Oiga, bien, dime si va a haber porque cárcel. claro, si tú Imagínese- lo colocas así, evidentemente la ciudadanía, Pero claro, va a haber pero cárcel, hay que decirle a la David. gente Va a haber que cárcel. sí va a haber Pregúntale restricción de la si- libertad. va a haber- ¿y qué? Coronel Va a haber Velázquez. Sí va a haber restricción restricción de la de libertad. Entonces, démosle- démosle- Pero privación de la eso, libertad. como la del señor La Márquez. justicia ordinaria es eso. La venganza que podría tomar una no es víctima. venganza, doctor. Perdón.
Pero es que usted no puede plantear la justicia como venganza. No, pero el argumento. conceptualmente sí tiene un componente No, de venganza como social. el tema de indicativo, Es que un tema de conceptualmente reconocimiento de es esto. Pero eso sí es La venganza que podría literatura tomar una básica del víctima derecho penal. particularmente la asume el Estado y no toma venganza como la víctima, sino que sanciona penalmente. Esa es la Al venganza. victimario. Y listo. El nombre... Ok, eso es otra cosa, Bueno, pero no me planteen es que una persona que es eso exige fue lo que yo iba justicia a decir. está confundiéndose. Ahora, ¿a usted le parece poco? A ver, un violador de niños, sea de las FARC o sea del ejército, lo que sea, va a la cárcel, probablemente es bastante difícil que vaya a la cárcel de la justicia ordinaria porque es que, ¿usted imagina lo que es conseguir pruebas aparte de testimonios en un caso de esos? ADN, en fin. El testimonio puede ser, sí, yo vi que se fue allá detrás del árbol y ya. Entonces, eso es ya prueba para meterlo en la cárcel. Cualquier abogado le desbarata eso, así sean 2 testimonios que vieron allá que Que se si metió no en fueron matorral. dos, sino que fueron muchísimos como... Bueno, puede ser. Pero, de todas maneras, se va a la cárcel. Sanción. ¿Usted cree que esa sanción es más positiva para la sociedad que la vergüenza que puede sentir cuando diga, usted violó y sí, pucha, yo hice eso? Pues que van a hacer las dos cosas. Va a estar en la cárcel y le va a sentir la vergüenza. En la ordinaria no tiene que decir la verdad. En la ordinaria Pero se la bueno, tiene ¿y que cómo lo probar. bueno, pero ¿y cómo va a ser en la jurisdicción especial para que efectivamente, si usted me dice que no hay un acervo probatorio suficiente para que se le compruebe que está diciendo la verdad? Porque él puede no decirlo, ahí puede está el negarlo. punto, ahí está el punto que Pero habla entonces Andrés. ahí es que me están diciendo que entonces supuestamente ahí está la estas diferencia. personas... No está la ¿Cómo? verdad ¿Cuál es la se comprueba diferencia? con otros, pero ¿cómo? líneas, Ahí está la con diferencia. otras Pero ¿cómo cosas. lo va a hacer si usted me dice que no hay pruebas, coronel? Que es muy No. difícil que uno pueda probar un Porque, caso de violación. porque es que si yo veo que se va para matorral y fuera eso, el victimario dice, sí, yo lo hice, pues ahí sí ya no fue Pero ¿y las por qué lo pruebas. va a decir? Pues si posiblemente dice que no lo hizo. ¿Y Pero es cómo que, se lo van a Daniel, comprobar? entonces En cualquiera de las dos viene jurisdicciones. sanción. Pero entonces, no, pero entonces hay, por ejemplo, una serie de corporaciones o una serie de agrupaciones de víctimas, de fundaciones, que hoy precisamente están denunciando eso. Y una cosa que nos había dicho el gobierno del doctor José Daniel, el presidente Santos en su momento dijo, es mentira lo que están diciendo los del Centro Democrático, que las personas que están incursas en delitos de lesa humanidad no vayan a ir al Congreso. Eso lo dijo el presidente Santos y fue mentira. Hoy tenemos a los jerarcas de las FARC en el Congreso de la República sin que haya todavía una sanción por parte de la Jurisdicción Especial de Paz. José Daniel. Yo creo que en esto es importante tener honestidad intelectual en el debate. Lo primero, sin el gobierno Santos no estaríamos en esta discusión porque no habría habido acuerdo de paz y lo que tendríamos, según lo que anunció el doctor Oscar Iván Zuluaga en su candidatura presidencial del 2014, sería la continuidad del conflicto armado. Hecho fundamental. Sin Santos no habría paz. Entonces creo que es grande, es mucho lo que le dé este La última país encuesta, la al gente presidente valora Santos eso. y no en vano hoy es más popular que el expresidente Uribe. Segundo punto, sobre el tema de los niños, y a esto me refiero con honestidad intelectual, digo con el mayor respeto. El Centro Democrático y el gobierno están anunciando una reforma constitucional para el tema de excluir de la JEP, supuestamente, en el discurso público, los delitos sexuales contra menores. Esto solo va a aplicar a futuro, porque si esta norma se aprobara y un guerrillero de las FARC es condenado o se evidencia, se evidencia, se procesa por un delito sexual contra un menor, él va a poder apelar al principio de favorabilidad que implicará que podrá acogerse a aquella norma que le sea más favorable y va a tener 2 posibilidades, la que estaba vigente hasta ahora, que es el tema JEP, o el nuevo camino Está y por vigente favorabilidad cuando ellos cometieron los delitos, era distinta, y era por la jurisdicción favorabilidad ordinaria. se va a acoger a la JEP. ¿Eso qué significa? Que esto va a aplicar hacia adelante y que no echen carreta. Esto no va a aplicar para las FARC. Muy bonito para el mire, discurso, yo le digo una pero es cosa, a absolutamente propósito de falso. eso que está diciendo aquí el representante. Esas fueron algunas de las preocupaciones que tenían. Veo que no es una preocupación del representante, pero sí de algunos miembros de Cambio Radical. Por ejemplo, el entonces presidente de la Cámara de Representantes, que era el doctor Lara, había planteado que eso era una preocupación y de hecho había una serie de artículos en la ley estatutaria que trataba de evitar eso. Lo que pasa es que la Corte Constitucional consideró que tenía que modificarse eso a través de un acto legislativo. ¿De delitos sexuales contra menores? Eso fue lo que sucedió. Y de hecho me acuerdo de haber visto hace poco ¿Y por qué no lo relativamente objetó el presidente? ¿por qué no podía? Porque se tiene que hacer una modificación de orden constitucional.
porque en el acto legislativo 01 quedó eso establecido. ¿Y entonces se por qué tiene se que hacer objetó a otros través- contenidos se constitucionales tiene- en la ley se tiene- estatutaria? No, porque los objetó por inconveniencia. Y además, en ese caso, lo que contra había, sentencia de lo Corte que había Constitucional. definido la Corte Constitucional es que se tenía que hacer a través de Terminamos. de un acto legislativo. Vamos con los resultados del sondeo que hemos venido planteando. Miremos. Para usted, ¿cómo está la situación actualmente en el país? Bien, 12 regular, 30 mal, 58. En @Cristovisión. Coronel, gracias. Una feliz noche. Con mucho gusto y Un gracias gusto por la tenerlo invitación. acá de nuevo en Cristovisión. Con mucho gusto. Congresista David Racero, gracias. Daniel, muchas gracias a todos y solamente la última que no puede terminar, la Sí. audiencia, que tengan la tranquilidad que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad van a tener no solamente privación de la libertad, sino que también van a ayudar a reconocimiento de la verdad, van a ayudar a la reparación, es decir, va a haber mucho más que simplemente un proceso de justicia punitiva, digamos, simplón, de quedarse en la cárcel, digamos, no solamente eso de restricción de libertad, sino también mucho más, y por eso defendemos el proceso de paz y por eso defendemos la JEP. José David. José José Daniel, muchas gracias. No, Daniel, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes y a mis compañeros de debate. Y Andrés, muchas gracias. Pues Daniel, muchísimas gracias por la invitación, un saludo para los oyentes, para mis compañeros de panel y decirles que lamentablemente hoy sí tenemos a los criminales de lesa humanidad en el Congreso y decirles que yo por lo menos no estoy de acuerdo con que ninguna ideología justifique asesinar o violar a nadie. Dignos representantes, cada uno de su partido. Decentes, que es el senador Petro, Cambio Radical, del doctor Germán Vargas Lleras, el Centro Democrático, del senador y expresidente Álvaro Uribe. Y voto en blanco. Ay, voto en blanco usted. Voto en blanco, Sí, claro, sí, desde voto en la blanco. primera vuelta. Pero voy a tratar de convencerlo para que vote por mí al Consejo. ¿Se lanza al Consejo entonces? Estamos Sí, en eso, estamos reelección, buscando ¿no? la cabeza de lista del partido, vamos a ver qué sucede, Daniel. Ah, estupendo. Entonces es un hecho. Así es, pues no, todavía no es un hecho, estamos en eso, usted sabe que aquí en política... Pero si no es cabeza de lista, nada de concejal. Pues hay que evaluar ahí las Pero va a ser distintas lista alternativas, cerrada, no, va a ser no, lista había abierta. voto Ah, preferente, claro, voto sí, señor, preferente, ya. sí. Muy Vamos bien. a ver qué pasa. Muy bien, terminamos. Muchas gracias, Daniel, por la Gracias. invitación. Feliz noche. Muchas gracias. Debates Cristovisión.